Hoy vamos a aprender a derivar funciones polinómicas, o sea, polinomios, expresiones que contienen potencias de x multiplicadas por constantes y sumadas o restadas, o bien constantes. Expresiones como esta. Para efectuar la derivada de estas funciones, vamos a usar fórmulas como estas. Estas fórmulas, vamos a explicarlas. La primera fórmula nos dice que es la derivada de una constante. La derivada de una constante c, de la función constante c, es igual a 0. La derivada de la variable con respecto de ella misma es 1. O sea, la derivada de x con respecto de x es 1. Esta fórmula nos dice que la derivada de una potencia de x, o sea, una potencia cuya base sea x y el exponente una constante, la derivada de esa potencia es la misma potencia, pero el que era exponente se escribe ahora como coeficiente de la x, y al exponente se le resta 1. O sea, es una nueva potencia que tiene el exponente degradado en 1, y el coeficiente es el que era este exponente. Esta fórmula nos dice que la derivada de una constante por una función de x es la constante por la derivada de la función. La derivada de una constante por una función de x es lo mismo que multiplicar la constante por la derivada de la función. Esto equivale a sacar la constante del operador de derivada, del operador de derivada. Y esta fórmula nos permite derivar sumas o restas de funciones. Aquí tenemos 3, pero pueden ser más o de 2 o más funciones. La derivada de u más b menos w es la derivada de u más la derivada de b menos la derivada de w. Bien, vamos a ver estas fórmulas una por una. Primero, la derivada de una con ejemplos. Vamos a explicarlas con ejemplos. La derivada de una constante es igual a 0, dice la primera fórmula. Entonces, aquí lo vamos a poner, y al final de todo vamos a efectuar esta derivada. Ya que aprendamos a usar estas fórmulas, vamos a aplicarlas para derivar este problema, esta función. Entonces, si tenemos como ejemplo, un primer ejemplo, y igual a 3, y igual a 3. La y igual a 3 es la función constante, es una función constante. La derivada de y igual a 3 sería, de acuerdo con la fórmula, 0. O sea que la derivada, la y' es 0. Y así, si la constante es otra, como por ejemplo pi, el número pi, 3.14, 15, etcétera, o algún otro cantidad que uno sepa que no varía, que se mantiene constante, entonces la derivada sería 0. Ahora para esta dice que la derivada de x es igual a 1. Entonces si yo tengo y igual a x y la quiero derivar, entonces la derivada sería 1. O sea, y' sería 1. Ahora para ilustrar esta fórmula, tenemos este ejemplo. Y igual a x cuarta. Es una potencia cuya base es x y el exponente es una constante, el 4.
Entonces la derivada viene a ser, de acuerdo con la fórmula, se tiene x a la n vendría a ser 4. Entonces lo que hay que hacer es poner el 4, o sea, la n, la misma x, y luego restarle 1 al 4, a la n. Pues, al 4. Entonces es obvio que hay que poner 4, la x, y al 4 restarle 1. 4 restarle 1. 4 se le quita 1. O sea, se puede poner 3, ¿no? Sería entonces 4x cúbica la derivada. Ahora, esta fórmula, esta que tenemos aquí, nos dice que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, podemos poner este ejemplo: 5x cúbica. 5x cúbica. Entonces, queremos derivarlo. La derivada de 5x cúbica sería, de acuerdo con la fórmula, es una constante por una función. Una constante por una función. La c vendría a ser aquí el 5. Y la u vendría a ser la x cúbica. Entonces la derivada, de acuerdo con la fórmula, es la constante, que sería el 5, por la derivada de la u, o sea, la derivada de la x cúbica. O sea que la derivada sería el 5 por la derivada de x cúbica. La derivada de x cúbica. Y ya aprendimos a derivar expresiones así. Aquí antes. La voy a indicar. O sea, la derivada por la derivada de la x cúbica. O sea, estoy aplicando la fórmula. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La constante por la derivada de la función. Y esta derivada pues la puedo hacer de acuerdo con esta fórmula, perdón. Bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Entonces la voy a hacer aquí. Aquí sería 5 por la derivada de x cúbica. La derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. O sea, lo que hice fue bajar el 3, escribir la x y restarle 1 al 3. Me queda 2. Esto ya no lo escribo porque ya estoy haciendo la derivada. Pongo el 5, y esto no lo pongo. Ya no. Sino, hago la derivada y escribo la derivada. Bien, esto me da 15x cuadrada. Entonces ahí tenemos una ilustración de la derivada de la derivada de esta función. Entonces ahora la última fórmula ya me dice cómo derivar sumas o restas, cómo derivar sumas o restas de potencias, o sea, polinomios, como el que tenemos aquí arriba. O sea, ya podemos derivar, ya podemos aplicar aquella para derivar sumas o restas. Ya aprendimos cómo derivar cada una de las partes, las constantes, las funciones las constantes multiplicadas por funciones de x. Entonces la última nos dice, y las potencias, la última nos dice cómo derivar sumas o restas. Entonces vamos a hacerlo. Aquí lo vamos a poner. El ejemplo sería sería el 5. Entonces la derivada, aquí la voy a escribir, sería. Entonces tengo que derivar esto. Y para derivar esto, pues me acuerdo cómo derivé este. A fin de cuentas, si observamos este ejemplo, la derivada de 5x cúbica, el total me dio aquí un 15, que sería, es como poner el 5 por 3, 15, y restarle 1 al exponente, en lugar de 3 poner 2, o sea 15x cúbica. O sea, acá podemos ir usando esos resultados. Entonces aquí sería 4 por 3, serían 12 x cúbica. O sea, es bajar este 4 a multiplicar la x, y como ya está ahí un 3 como factor, sería 4 por 3, que sería el 2, y ya se le resta 1 al exponente. Entonces estamos aplicando esta fórmula que nos dice que para derivar sumas o restas hay que derivar cada una de las partes y sumar y restar.
Ahora pasamos a esta. Pues escribo un menos. Ahora el 5 por el 3 es un 15. Y luego x, y se le resta 1 al 3, 2. Y así. Aquí sería más. 2 por 4, 8. X, luego el exponente se le resta 1 y queda 1. O sea, un 2, se le resta 1 y queda 1. O bien no se escribe. El 1 no se suele escribir cuando es un exponente. Ahora tenemos esta. Aquí tenemos menos, 2, que es una constante. O sea, bueno, es una constante por una función. Y de acuerdo con esto, pues hay que escribir la constante y luego la derivada de la función. Entonces, ya sabemos cuál es la derivada de la x. La derivada de la x es 1. O sea, ¿qué sería? Menos 2 por 1. Que el 1 no se suele escribir. Entonces, lo omitimos. O sea, mentalmente podemos hacerlo. Menos 2 por 1. Menos 2. Y ahora la derivada del más 6, o sea, la derivada del 6 es una constante, sería 0, o sea, sería más 0. Y ahí está el resultado. Claro, si lo quieren lo pueden escribir, ¿no? Y en otro paso ya simplificarlo, poner aquí 12x cúbica menos 15x cuadrada más 8x menos 2. Esta es la derivada de esta función. Es muy simple. Aquí vamos a poner otro ejemplo. A derivar polinomios. Entonces, la derivada de esta y, de este polinomio, de esta función polinómica, pues sería muy simple. 3 por 9, 27. X cuadrada, o sea, se le resta 1 al exponente. Luego, menos 10 por 2, menos 20, X. Menos 3 por 1, porque la derivada de x es un 1, menos 3 por 1, menos 3, y la derivada de 20 es 0, o sea, más 0. Entonces, este es el resultado. Entonces, es muy simple derivar polinomios.